Bienvenido antes que nada a todos, que algunos sí que ya os conozco y me alegra mucho teneros aquí. Os voy a enseñar una vista panorámica sobre cómo trabajar con la API de SEOs en Python. Aquí tenemos la agenda. Primero vamos a revisar la documentación general que nos ofrece Red Eléctrica. Después os haré una demostración sobre, si yo no supiera nada, me pongo en vuestro lugar, la gran mayoría, cómo trabajo con ChatGPT que me genera código y la documentación de SEOs para descargarme datos de manera automática y luego tenerlos en una tabla. Y aquí, claro, todos nosotros, que supongo la gran mayoría estaréis en temas de energía, nos descargamos los datos desde SEOs y luego los procesamos para ponerlo en una tabla de datos. Luego después exportamos al Excel u otro formato que necesitemos. ¿Por qué no creamos unas funciones estándar para que todo el mundo utilicemos lo mismo? Y a partir de ahí, pues ya que cada uno aplique sus inteligencias artificiales, modelos de predicción y cálculos de facturación para seguir con los procesos de negocio. Entonces creé la librería de Python SEOs, que luego os demostraré cómo utilizarla para que con pocas funciones descarguéis los datos de manera automática. Después veremos los endpoints de SEOs API, porque una cosa es descargar los indicadores que vemos en la página web y otra descargar los archivos en bruto que normalmente están en la página de descargas. Y al final, pues os invitaré y os pondré los beneficios más claros de un curso que voy a organizar en 3 semanas de Python, cómo manipular tablas de datos, en este caso tablas de datos del sector energético, para que ustedes mismos hagáis vuestras propias gráficas, reportes, agreguéis la información y no perdáis tanto tiempo a la hora de hacerlo con otras tecnologías y yo os enseñaré los trucos más esenciales. Pues, sin más dilación, vamos con la documentación de SEOs API, que aquí, si cualquiera estuviera para empezar con la API de SEOs, nos vamos a Google, buscamos SEOs API y aquí nos aparecerá pues toda esta información, estos enlaces. Aquí tendremos en primer enlace Red Eléctrica, donde nos invita a venir a la documentación, clicamos aquí y aquí tenemos las instrucciones. Aquí veis en negrita cada uno de los tipos de información que le podéis pedir. No sé, tú Tomás, ¿tienes el token de la API de SEOs? Sí, bueno, lo tiene algún compañero de Un compañero. desarrollo, pero sí. Por los que no sepáis, cuando vayáis a pedirle información a la API de SEOs, tenéis que tener un token, que clicáis aquí y os lleva, de hecho, copio la... Tenéis que enviar un correo a consulta SEOs y os enviarán un código que luego tenéis que utilizar en Python para que certifiquen que podéis descargar los datos. Y esto lo hacen desde Red Eléctrica porque si no cualquiera, los bots incluso podrían descargar información y colapsarían los servidores de Red Eléctrica. Entonces, teniendo en cuenta que necesitamos el token, vamos con un ejemplo. Carra, que había hablado contigo antes. ¿Tú ya has trabajado con algún indicador de los archivos, no? Perdona, que estaba muteado. Sí, con los Vale. archivos era. Vamos a trabajar al principio con indicadores, que es los datos más cómodos de trabajar, por ejemplo, de generación. Y aquí veis las instrucciones, que pues viéndolas así da un poquito de miedo. Para simplificaros la vida, no sé si lo sabéis, pero Python, con ChatGPT, puede hacer estas queries, incluso propio ChatGPT nos puede generar la función para solicitar eh, la información a SEOs. Entonces voy a copiar todo, me vengo a ChatGPT y aquí le digo, genera código de Python para descargar información de esta API. Les voy a pasar antes todo lo que acabo de copiar, le doy a enviar y el ChatGPT
ya se ha revisado toda la documentación de los códigos de Python y por eso va a hacer que sea bastante sencillo el tener el código de Python aquí. Entonces aquí puedo copiar el código, me vengo a esta página de GitHub, que os lo paso el enlace al chat. Los que no hayáis empezado nunca a trabajar con Python, lo que yo recomendaría es trabajar con ordenadores virtuales que ya lo tienen preparado. Entonces, mañana os enviaré las instrucciones al código, o sea, con este vídeo, y lo único que vais a tener que hacer para empezar a trabajar con Python va a ser veniros aquí y crear un espacio de código. Le dais aquí al botón del más y en esta página plataforma, GitHub, os van a poner un ordenador disponible para ustedes de manera privada para trabajar con el código de Python. Esperamos que cargue. Y vamos con algún ejemplo. ¿Tú, Tomás, has trabajado con Visual Studio antes? Pues Sí. muy Vale, poquito. Le estoy metiendo mano ahora a través de esto. entonces, vamos a ir de lleno aquí. A la izquierda tenéis las carpetas que están en esta plataforma de GitHub y lo que podéis hacer para trabajar con el código de Python es, primero creáis una carpeta, ponéis aquí proyecto de códigos y después creáis un archivo. Le ponéis, por ejemplo, uno, descarga, y el formato que sea importante lo pongáis IPNB para que la propia aplicación reconozca que es un cuaderno de Python. Entonces yo aquí ya le puedo decir una operación matemática, por ejemplo, le doy a ejecutar. Os voy a poner abajo a la derecha los atajos para que luego en el vídeo veáis los comandos, ¿vale? Por ejemplo, aquí control enter ya me dice cómo configurarlo. A continuación me pide la aplicación que instale unas extensiones para poder trabajar con Python. Aquí le digo a instalarlos y ya de manera automática lo va a hacer. ¿Tú, Tomás, conocías GitHub? No. Vale, es una plataforma donde los que nos dedicamos a hacer código pues subimos archivos y carpetas para compartirlo. En este caso, y también han hecho como extensiones en esta plataforma para que no seas tú consumiendo recursos de tu ordenador, sino que la propia plataforma te pone ordenadores virtuales a tu disposición, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, que excusas para trabajar con Python ninguna. Ya por aquí algunos cuantos que se vayan quitando del Excel, al menos en parte, y subiéndose aquí al barco de Python. Ya que está configurado, yo ahora le doy a ejecutar y aquí ya me sale la operación. Y el código que he pegado antes lo puedo poner aquí. Vale. Y ahora al principio, pues así pegado del tirón, da un poco de miedo, pero tú aquí, Tomás, ¿qué harías? Ejecutas del tirón, ¿no? A ver si el chat GPT nos lo ha generado en A condiciones. ver qué es lo que nos ha hecho. Pues vamos al lío. Le doy a ejecutar y aquí me sale un error, 403. Yo aquí lo que os recomendaría es trocear el código o incluso al chat GPT le puedes decir de nuevo que mm, el error que te sale, me sale un error. Puedes hacer el código paso a paso para copiar y pegar y aprender a mi ritmo. Y aquí ya me lo dice. Pues como tiene toda la información, pues va paso a paso explicándote todo lo que hace. O sea, ya como si tuvierais un profesor particular de aquí de ChatGPT. Me va a quitar el trabajo. Aquí lo que nos dice al principio es importar request, que es una librería para trabajar con las APIs que nos descargan la información. Le doy aquí. Y ahora el resto de información que me va diciendo, que lo pongo aquí en pantalla partida, me dice aquí ya los encabezados. Estos encabezados son para validar nuestras credenciales de usuario, que aquí
tenemos el código que os comentaba al principio, nos pedía SEOs que solicitáramos. Y aquí vienen los parámetros. Quiere decir que vamos a solicitar la información a SEOs, dados estos parámetros desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero del 2024. Y aquí pues unos ID geográficos que serán, el 3 es península y demás. Pero bueno, estos son otros detalles que luego lo veremos. Ahora copio el código de aquí de la URL, me dice la URL completa. Para los que no sepáis, Tomás, URL, ¿sabes lo que significa? Sí. Uniform, ¿qué más? Ah, bueno, no sé, no, o sea, no sé Las siglas, ¿no? las siglas no las sé. Localizador de Sí, recursos. vale, ok. Entonces, ¿qué recursos? Pues PDFs, Excel, datos. Por ese motivo, las URLs nos permiten descargar la información a través de las APIs. Y con esta URL es con la que luego la función de request, porque no sé si cómo interpretas tú el código, Tomás. Cada vez que tú quieres solucionar algo, ¿en qué piensas? ¿En librería, función, variable? ¿Te suenan estos conceptos? Sí, me suena. Vale. Tenéis que entender que la programación no es más que aplicar una función sobre un objeto para transformarlo en otro. Y aquí está que tenemos la URL, ahora mismo un texto en Python, y yo quiero aplicarle una función para que el propio código se vaya a la página web y se descargue los datos y pueda seguir procesándolo. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es la función que necesito? Pues las funciones se organizan en librerías. En este caso, la librería que trabaja con solicitudes de URL se llama request y aquí le decimos get, que es la función para navegar a las URLs. Básicamente como si toda esta URL la ponéis en el navegador y aquí me dice, tras haber clicado en ella, que prohibido, porque el código que yo le he pasado pues es erróneo. Entonces yo le digo aquí en el get con la URL, me da una respuesta que la guardo en una variable y si yo quiero ver el contenido, aquí me va a decir el mismo error. Y aquí ya empezamos con la clave, que deberíamos de habérsela pasado aquí arriba, la que hayáis solicitado, porque esta ahora mismo es la que ha generado ChatGPT, que es falsa. Voy a utilizar la mía, luego cuando veáis el vídeo podéis utilizar la misma, pero luego solicitáis una a red eléctrica, que si no todo el mundo con la mía me va a petar. A ver, API SEOs. Este es el código que os enviarán, uno similar, pero con otros números, a vuestro correo, tras haber solicitado la información a la API de SEOs, tal y como os comentaba aquí al principio del todo, que le tenéis que enviar un mensaje diciéndole, por favor, me podéis generar una clave de la API de SEOs, os la envían y ese código lo pegáis aquí. Ahora, ejecutamos, vamos con todo y volvemos otra vez de nuevo. Voy a quitar aquí el código a la función. Aquí me sigue diciendo que está prohibido y probablemente aquí sea porque ya tengo que modificar algunas de las cosas que le estoy pidiendo. Por ejemplo, cuando yo solicitáis la URL, aquí Tomás, ¿qué le estamos pasando a la función? ¿Solo la URL? No, le estamos Aquí, pasando lo que queremos buscar. que está en la URL, ¿no? Nos pone aquí Efectivamente, un claro. número de indicador y demás. Pero, ¿hay algo más para validar nuestro usuario? El código que hemos pegado antes. No, no, porque ves que está en esta variable de headers. Tú esta variable, esta información que contiene la variable, ¿se la estás pasando a esta función?
dentro del paréntesis. Entiendo que sí, que lo estamos pasando todo, ¿no? Fíjate, tú tienes aquí arriba headers y yo si pongo headers debajo, me aparece el código, ¿no? Sí, Y en esta línea de código que yo he puesto justo aquí, tú ves en esta línea el headers, no. pues por ese motivo nos dice que todavía está prohibido, Mm, ¿vale? O sea, tenéis que pensar que en el código lo tenéis que poner todo muy específico, sobre todo dentro de los paréntesis, que es con lo que la función, en este caso get, va a trabajar. Y nosotros le decimos primero la URL y después el encabezado para validar nuestro usuario. Ahora ejecutamos y aquí me dice que no ha encontrado nada. ¿Sabes qué es lo que no ha encontrado? El indicador que tenemos aquí arriba, ¿no? Que hemos puesto aquí en esta URL un indicador que pone 59.558 con todos los parámetros. Para ir más rápido, le vamos a decir aquí una request sencilla en la URL y le vamos a poner lo mismo, pero esta vez no vamos a aplicar ningún filtro. Solamente vamos a utilizar el código 613, que si no recuerdo mal es el precio del diario. Entonces solicitamos la información de nuevo y aquí ya ves, Tomás, que nos aparece algo de información, ¿no? ujú. Pone precio mercado spot intradiario. El motivo por el que no has funcionado antes es porque este código de aquí no es válido, o sea, no está registrado en la base de datos de, de SEOs. El resto, una cosa que no lo he dicho antes, si tenéis preguntas me las vais comentando al chat y así las voy también resolviendo. Sobre todo me gusta centrarme en resolver vuestras dudas porque al final todos los vídeos estos los tengo grabados y los voy publicando en YouTube. Vale, entonces, luego, aquí para yo poder transformar esta información en un archivo, la tengo que poner en un JSON. Esta información la guardo en una variable que puedo poner data y aquí tengo que acceder concretamente a la parte donde están los valores que se repiten. Entonces me vengo aquí, le doy a indicator, después le doy a los valores y ahora ustedes estáis acostumbrados a trabajar con tablas de datos. Con esta información no puedo trabajar así. Esto es un formato de JSON. En Python existen librerías de código para trabajar con tablas. En este caso sería la librería de pandas. Y con pandas construimos un data frame para tener aquí la información en forma de tabla y entonces podría empezar a hacer filtrados, visualizaciones, etc. De aquí, Tomás, ¿qué se te ocurriría hacer, por ejemplo, con esta tabla? ¿Alguna operación, una gráfica o filtrar por el... Lo primero gráficamente, después revisar, porque ahí tenemos ya todos los intras, separarlo por intras gráficamente, analizar los spreads. Bueno, Exacto. Y también hay una cosa que en todo este proceso, pues es bastante lioso porque hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Todo esto que os he comentado de los headers, vale. Y aquí los filtros. Todo eso lo voy a simplificar luego, explicándoos cómo trabajarlo con la librería de Python que simplifica todo el proceso. Lo que me comenta Antonio, aquí de hacer una gráfica, por ejemplo, por país, pues yo aquí le diría en el código de Python, oye, agrúpame por el país, que en este caso está en la columna de GeoName, y luego en la columna donde yo tengo los valores, que es aquí, de los precios, la tengo que seleccionar con una caja. Es como si con la caja, aquí los corchetes, me metiera dentro de esta columna y luego le dijera de hacer una gráfica. Ejecuto y aquí tengo las gráficas que me comparan los precios de España y Portugal. Después, si este tipo de cosas, que por lo que veo algunos habéis venido porque me seguís en LinkedIn,
Si luego ustedes queréis hacer unos reportes o unas visualizaciones, por ejemplo, Tomás, ¿cómo podríamos exportar esta imagen a un archivo? Y luego lo pasáis o al cliente o a publicaciones. ¿Cómo se lo preguntamos al ChatGPT? Pues ¿Qué buena harías, pregunta. qué harías tú? A pelo, a bruto. No, Copias pues todo el código y le dices, quiero sepáramelo, dar... o sea, claro, sepáramelo por país o sepáramelo por columna y Claro, le daría, pues España, Portugal le daría o sea, como lo tienes ahí ya puestos los ejes de España, Portugal, sepáramelo por países, supongo. exacto. Mira, porque lo de antes no tampoco lo he hecho así. Voy a copiar toda la tabla y le voy a decir aquí a Python, a ChatGPT, quiero una gráfica separada por país. Le pasas aquí el código y también el ChatGPT, cuando le pasas esta información a lo bruto, también te dirá aquí, incluso también tiene la capacidad de hacer el código por ti, que creo que es lo que va a hacer. Aquí ya está utilizando el código de Python. Lo que pasa es que aquí el ChatGPT lo malo es que la respuesta que te dan es muy larga y si estás aprendiendo, pues te dificulta un poco el aprendizaje al ser muchas más líneas que lo que yo os había enseñado aquí abajo. Por este tipo de cosas al menos no me va a quitar el trabajo. Pero si lo utilizáis perfectamente, podríais haberlo utilizado. Voy a hacer la prueba de fuego. Aquí lo pego, ejecuto. Me dice aquí que me faltaba por copiar la librería. Otra de las cosas que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ChatGPT es que ChatGPT no tiene en cuenta lo que hemos hecho antes, pero ustedes sí. Es decir, aquí pone el data, que nosotros ya lo tenemos y lo habíamos guardado en DF. Pues entonces ya nosotros no copiamos todo esto, sino que empezamos selectivamente a partir del momento que ChatGPT nos aporta algo nuevo. Ejecutamos y aquí ya nos aparece también la misma gráfica. Y sobre este código le podéis seguir preguntando cosas, como por ejemplo la que comentabais antes, aquí Antonio, de salvado con PNG. Pues se lo paso a ChatGPT y aquí me dará el código. Me va a dar mucho más código del que yo necesito, todo esto, y aquí ustedes tenéis que pensar lo que os dije antes. Cada vez que yo quiero hacer algo en programación, necesito una función. Las funciones se detectan cuando tú pones una palabra y un paréntesis. Entonces, de todas las palabras que aparecen con paréntesis, la que a mí me interesa es la que me guarda la figura, que es solamente esta. Entonces, va a ser la que yo ejecute aquí al final. Le damos y aquí me dice error de archivo no encontrado porque aquí está suponiendo ChatGPT que yo tengo una ruta que es similar a esta, pero estas son cosas que debéis de saber con el código. Yo solamente le doy el nombre al archivo, no la ruta, para que me ponga la imagen justamente aquí. Y ya esta imagen la podéis descargar con el botón de descarga, la veis aquí y ya con ella pues o bien se la pasáis a algún cliente o hacéis una publicación y de todo esto se pueden modificar lo que os dé la gana. Al final todo esto es código y es personalizable. ¿Más preguntas sobre este tema de la conexión de API de SEOs a hacer alguna gráfica? Tomás, ¿todo bien? ¿Claro? Más o menos le tengo que echar un vistazo, pues sí. Mucha información, pero bueno, de Sí, momento quedaros selectivamente con lo que yo os comente. Sobre todo cómo buscar y trabajar con ChatGPT. No os quedéis con las partes del código que yo selecciono, sino más que nada la disciplina con la que trabajáis con él. Lo que pasa es que esto es complicado porque ahora mismo estamos improvisando y estoy pensando como si ustedes estuvierais principiantes, pero en el curso, por ejemplo, tendré todos los materiales preparados, ustedes tendréis las soluciones y vais trabajando lo que tengo específicamente preparado para que no os perdáis. Luego, vamos con lo que os había comentado de simplificar todo este proceso
de seleccionar los datos con la URL y trabajar directamente con la librería. Aquí en este repositorio de GitHub vais a tener acceso a todas estas carpetas y aquí hay una con ejemplos. Aquí hay un apartado de introducción que si clicáis en los archivos que son IPNB veréis preparados los códigos con los resultados. Lo primero que debéis entender es cómo se clasifican los endpoints, que son los tipos de información que necesitáis. Por un lado tenéis los indicadores, que si yo clico aquí, supongo que alguno ya habrá estado en esta página. Busco, por ejemplo, energía solar y aquí me aparecen todos los indicadores a los que podemos acceder. Vamos, por ejemplo, con generación solar eh, P48 y de este enlace tenéis aquí el número 84 que en la gran mayoría de veces es el mismo con el que trabajamos en la API. Entonces, ¿cómo obtengo yo esta información en Python y puedo cruzarla con otras generaciones para hacer mis reportes personalizados y que sean en las menos líneas de código posible? Utilizando la librería. Aquí en indicadores tenemos los pasos a seguir y aquí os paso ya directamente el código. O sea, lo único que vais a tener que hacer es darle a ejecutar Python, tenéis que seleccionar primero los indicadores y aquí os va a aparecer que quizás la librería no esté instalada. Os venís aquí, creáis una nueva celda arriba, que también con los botones le podéis dar al código y ponéis pip install python esios y ya se va a descargar e instalar la librería que simplifica todo este proceso. Aquí me dice que falta la clave de la API, esios API key. En este caso se la podemos pasar a través del parámetro y la pego. Entonces, primer paso, ver la lista de todos los indicadores con lo que podéis trabajar. Antonio, te digo luego al final si te da cómo resolver este error. Probablemente tú, Antonio, no sé si puedes poner el micrófono. Bueno, luego te digo. Me lo apunto por aquí, me lo dejo aquí apuntado y luego lo cubrimos eso. Pero de momento, estate atento aquí y ahora después me dices. Mirad, todo está simplificado para que no tengáis que lidiar con el chorizo que estaba antes de poner aquí las llaves, poner lo de headers, etcétera. Para que simplemente pongáis estas líneas de código, habiendo instalado previamente la librería, y justo aquí decirle el código, que nos vamos al endpoint de indicadores y aquí hacéis una lista. En esta lista vais a tener todas las informaciones, todos los indicadores a los que podéis acceder. Entonces, le vamos a decir, por ejemplo, que nos exporte toda esta lista de indicadores a un Excel. Vamos a poner aquí indicators. Aquí, si instaláis Python desde el principio, es muy probable que os salgan este tipo de errores. Módulo no encontrado. Siempre que os pasen estos errores, vais a tener que instalar la librería. Es decir, os venís aquí arriba, pip install, el nombre que os aparezca aquí abajo del todo, ejecutamos y una vez termine, ejecutamos aquí de nuevo y ya tendremos el archivo de indicadores que podemos descargar y aquí solicitar la información. Lo que me comentas, Adrián, de al tener GitHub, que es una máquina virtual, se podría programar para que cada día envíe un reporte o descargue la información de manera automática, incluso que
os exporten las imágenes. Incluso también enviar correos, etc. Y a nivel Eh, horario, es decir, ¿Cómo? al final, como las horas van muriendo cada cierto tiempo, pues al final tener una gráfica, no sé si decirlo, viva, que se vaya Sí, actualizando cada vez que... actualizada. Ahí Sí. tendrías que hacer una especie de página web y que cada hora, bueno, según vayan las horas de publicación de los precios o de los Ujú. indicadores que utilices, se ejecute. Por norma general, lo que suele hacer todo el mundo es a la primera hora del mercado, del mismo Sí, día que tenéis ya los precios de mañana, en el caso de precios. Pero si es en vale, tiempo real, sí que tenéis que tener las horas programadas. Pero sí que se puede, ¿eh? Sin problema. gracias. Mirad, aquí tenéis la lista de todos los indicadores. Vamos a buscar el que teníamos de P48 en la solar. Aquí, aquí está, solar P48, que coincide en el código. Entonces, de toda esta lista, podéis seleccionar esa información, que en este caso es la 84, el indicador. Nos venimos aquí y lo tenéis que colocar justamente aquí en el código. Después le decís, oye, librería, quiero el histórico desde el 1 de enero, o por ejemplo, vamos a poner aquí 2024, el 1 de enero hasta el primer semestre. Será el 31 de junio. Ejecutamos. Voy a poner aquí el 30 y aquí 6 aquí era porque no. Ah, vale. Tened cuidado con la librería que aquí he puesto 2024-2023, no puede ir al comienzo y después hacia adelante. Aseguraros aquí las fechas y ahora ya sí que debería. Ahora mismo tenemos que esperar porque está solicitando la información y como es bastante, pues tarda un poquillo. Ya tenemos aquí toda la información y podemos directamente hacer la gráfica que hicimos antes. Y como veis, son muchos menos pasos de los que nos había llevado antes. Ya tenemos aquí el indicador, hacemos la gráfica y tenemos aquí los precios de la generación total de solar. Otra de las cosas que puedes implementar y que Python es muy bueno automatizando, por ejemplo, Antonio, ¿cuántas líneas de código crees que llevaría a hacer un reporte semanal de la generación total? En 2 o 3 líneas, no creo. Pues incluso una. Pones aquí resample, le dices aquí la regla temporal, que es cada semana con la W y al final. Luego le dices aquí la suma total, a ver aquí, y tienes aquí ya la información en la columna 84. Entonces aquí te da el reporte de la generación total solar que ha habido por cada semana. El 7 del 1, el 14 del 1, y ya después vas haciendo las gráficas según te convenga. ¿Y ese precio a qué corresponde para una ¿Cuál? persona que no conoce los precios de las eléctricas y todos los indicadores? ¿Te refieres a cuál? Al Al precio al 80, día, por ejemplo, el 0,7 ahí, para el el primero 0, de enero. este de aquí, ¿no? Sí. Ah, este sería el valor del indicador 84, que en el Excel que has visto antes es la generación programada P48, solar fotovoltaica. Si tú quieres ver el detalle de las instrucciones que te da Red Eléctrica, aquí te lo dice. Te pone energía correspondiente al programa operativo. Ah, ok. Porque yo no soy yo no conozco, yo estoy en Francia. Yo no Vale, y conozco no conoces la a API lo de que SIOS, ¿no? corresponden esos datos. Claro, idealmente ellos tendrían una información aquí o en la documentación que te dijera, pues la unidad es en energía o es precio. Creo que la información en la API, si te fijas en el código de Python, yo aquí selecciono el indicador del endpoint
le pido los datos históricos y como que toda la información se va guardando aquí. Entonces yo aquí le digo, oye, dime toda la información que tienes y aquí ya te va a decir lo que son los metadatos, que Sí, puedes ver pues Exacto. magnitud, energía y tiempo cada 15 minutos. Era esto lo que buscabas, ¿no? sí. Así Y te es. pone de dónde es el geo. El geo aquí te pone península, Pero después puede buscar dónde es donde quieras, exacto. con De el momento, 8741. ¿cómo? Decía si el 8741 significa Pe- pe- una ciudad, un pueblo, es la península. la Normalmente te lo va a península, ok. poner aquí. Lo único que tenéis que tener cuidado es que en el 84 está para península, pero por ejemplo, si yo me vengo a otro indicador que es el precio, vamos a poner aquí perfil final de consumo tal, que está en el 530. Pues aquí probablemente me diga otra información, ¿sabes? Le doy aquí el indicador, me da, ya te voy a poner aquí el 612. El 612 que es la información de los precios, aquí ya te va a decir, por ejemplo, Portugal y España. Ves que es diferente con el que teníamos antes, ¿no? Sí, Entonces, o sea, previamente en el código no puedes saber, ni siquiera consultando en la documentación oficial, qué posibles geo puedes consultar. Quizás en la página web de SIOS te pueda aparecer cuando navegues en ella. Aquí, por ejemplo, si buscáis la información en algún punto quizás geográfico, te puede aparecer como que es solamente un dato, pero no está muy didáctico. Quizás aquí en estos filtros algo podáis aplicar, pero creo que tampoco. Vale, eh, gracias. se- os digo ahora qué es lo que haría yo si estuviera en vuestra situación para trabajar con todos estos materiales, que tampoco me quiero explayar tanto, pues tendréis cosas que hacer también. Entonces, para trabajar con el código, mirad, aquí veis en los ejemplos que os he preparado toda una serie de archivos de código con las soluciones para que simplemente podáis ejecutarlo. En indicadores tenemos aquí mercados, vais a tener el código que si ejecutáis y algunos de los errores que hemos visto aquí, como por ejemplo poner la clave, os va a salir por aquí, lo hacéis igual que os he explicado antes y ejecutamos. Le dais a ejecutar todo. Aquí podéis actualizar la información de las fechas para que sea a día de hoy. Aquí le especifico el GeoID para que solamente sean los precios de España. Ejecuto. Se está descargando la información de todos los mercados y aquí ya tengo la tabla. Cada número que aparece aquí en esta tabla representa un mercado de los que están en España de diarios e intradiarios. Si queréis conocer en detalle cuál es cuál, no hay otra manera aquí que venirse a la tabla y revisar los códigos para ver, pues, 614, el 600, y aquí ya os lo va a poner. 614 es el intradiario de la sesión 3, y así con cada uno de los que tenéis aquí. Luego, tenéis que tener en cuenta otra cosa, que aunque nos aparezca aquí toda la información en la tabla, con el código de Python podéis escribir para que siga filtrando. Por ejemplo, aquí aseguraros de que está en España, ejecutamos y también os sale, ponéis la columna como fecha temporal y aquí ya incluso podéis hacer las operaciones de hacer la gráfica tal y como hicimos antes.
y podéis comparar los precios. Incluso en Python tenéis la opción de utilizar una librería que se llama Plotly para que la gráfica sea interactiva. Ponéis aquí Options, Plotting Backend, le dais a Plotly, ejecutáis aquí de nuevo y a continuación sale la gráfica interactiva con la que podéis acceder a más detalles. Entonces, si ejecutáis todo este código, vais a poder tener luego la exportación al Excel, como veis aquí, os lo descargáis a un Excel y si estáis más cómodos trabajando ahí, podéis hacer los análisis. También os he puesto algo de análisis en los cuadernos. Aquí, por ejemplo, cargo de nuevo los datos, hago esta gráfica de líneas, también puedo hacer una gráfica de áreas que compare cada uno de los precios, una gráfica de cajas, una matriz de correlación que me resalte qué mercado está más relacionado con otro y toda la información que veis aquí de manera agregada. Todo este código está puesto, lo podéis ejecutar, os va a salir lo mismo, aunque para darle sentido sí que os recomiendo, los que no hayáis trabajado con Python, que os vengáis al curso porque después del curso sí que le vais a dar mucho más sentido para automatizar vuestras tareas. Esta es la parte de los indicadores, la parte de los archivos, que lo que os comenté al principio. En la API de SEOs tenemos una parte que son los indicadores y luego la descarga de archivos, que los que hacéis facturación, supongo que ya conocéis todos estos archivos porque lidiáis con ellos todos los días, también se pueden descargar de manera automática con la librería. Si venís aquí al código, os pongo archives, los famosos i90, podéis ejecutar todas estas líneas de código y aquí lo que hará es descargarse una carpeta con todos los archivos del i90 y ahí después a continuación podéis importarlo, lo limpiáis para que quede de manera tabular y ya después a continuación hacéis los análisis para ver curvas de casación y demás. Aquí se ve, por ejemplo, cuánto ha ofertado cada unidad de las unidades operativas de red eléctrica. Probablemente si ya hay por aquí alguno dedicado al trading energético, sabrá de lo que se habla. Los que no, pues ya sabéis, no me explayo más. ¿Tenéis alguna duda antes de terminar que podamos cubrir ahora? Vale. Entonces, Yo sí que tengo una, Jesús. No sé dime, si me Adrián. escucháis. Sí. Bueno, también soy un poco principiante en todo esto de Python y me gustaría hacerte una pregunta un poco más, no sé si decir general, pero a la hora de Ok. trabajar con grandes sets de datos, todos los ejemplos que veo son siempre trabajando con el propio código. Es decir, no hay ninguna base de datos o manera en la que guardéis los datos para luego seguir trabajando sobre ellos. O sea, la sensación que tengo es como se ejecuta una cantidad de código bastante ingente, se salen Todo el unas rato, ¿no? gráficas, ¿no? Y a lo mejor se exporta un Excel, un CSV o lo que sea. Pero no hay dentro un poco de la metodología una manera de decir, vale, yo lo proceso, lo guardo y eso lo tengo ahí para si otra vez tengo que acceder a ello, que sea un poco más... Sí. em, lo tenéis que guardar en archivos y aseguraros de que luego los vais actualizando, ¿sabes? Ujú. A ver si te puedo enseñar por aquí. ¿Qué archivo sería el mejor en cuanto a la cantidad Parquet, de datos peso? Parquet se llama. Por Vale. ejemplo, mira, te lo ¿Lo puedo puedes poner exportar en el aquí. chat, porfa? Que no lo escucha Sí, en la vida. mira, aquí ves que tengo aquí los datos, ¿no? Sí. Si yo lo exporto a un Excel o a cualquier otro Ujú. formato, lo único que tienes que poner aquí es el tú. Y Sí. después ves que te aparecen aquí todas las opciones, ¿no? Entonces tú le puedes decir aquí exportarlo a un Excel, pero entre que lo exportas, por ejemplo, aquí data XLSX, aquí me da incluso un error, porque no se entiende bien el Excel con los archivos que tienen zonas temporales. El mejor archivo
Parquet. Le das aquí, tu Parquet, y te aseguras de que termine el archivo también en Parquet. Quizás también te den errores porque aquí no está instalada la librería con la que tienes que trabajar. Entonces aquí lo mismo que he hecho antes, pip install, el nombre de la librería, y aquí ejecutamos de nuevo, ya lo tienes, data parquet, y para cargarlo pues te abres otro cuaderno porque a lo mejor trabajas otro caso práctico y ya aquí le dices importo la librería con la que voy a trabajar y cargo el archivo de Parquet que había exportado antes. Y ya aquí pues puedes hacer los mismos códigos que habíamos trabajado antes. Vale, genial. Muchas gracias. Esa es un poco la duda de si Sí, al había como final el mejor fichero donde poder guardar grandes series normalmente temporales. sería en base de datos de SQL para tener la información más centralizada. No sé si estás en un departamento de empresa y no tener archivos por ahí. Es lo que se suele hacer. Pero bueno, para empezar con temas de Python y demás, con Parquet es el formato más óptimo y que te carga los datos ya con la zona temporal que, que está optimizado aquí. Vale, Pero si no es genial. bastante más lioso. Muchas gracias. Vale, entonces, queda claro que, aunque hayamos ido muy rápido hoy, porque en media hora no os puedo mostrar tanto detalle, em, tenéis los códigos publicados en la página web, podéis revisar el vídeo, os venéis aquí, eh, tenéis varios ejemplos de descargar información de mercados intradiario, también datos de generación de tecnologías, por ejemplo, aquí tenéis todas ellas, de generación solar, eh, eólica, etcétera. Aquí aparece la solar con los bulbos. Todo este código ya lo tenéis ahí para ejecutarlo. Si tenéis algunas sugerencias en cómo mejorar el código, que por ejemplo ahora que os lo estoy explicando, sí que estaría mejor que en estos resultados, en lugar de que aparezca el número, aparezca el nombre del indicador, que eso en alguna parte del código también lo debería tener implementado. Entonces yo sí por aquí, cuando solicito la información, sí, sí, aquí está. O sea, si ponéis este parámetro y le decís que queréis el nombre, ya os va a descargar directamente el significado, que quizás sea mucho más cómodo para trabajar con la información y no tengáis que consultar todo el rato los números. Aunque sí que es cierto que si vais a implementar procesos, trabajaríais mejor con los códigos para que todo quede unificado en un mismo sistema. Vale, pues os comento el curso, que lo tenemos aquí. Es el 15 de noviembre, son viernes y sábado. Aquí vais a ver en esta página web, que os la paso al chat, también os la pasaré mañana por correo. Primera hora de introducción, Python Thinking. Básicamente, cómo, si eres principiante, piensas como Python. Es decir, si estás en una hoja en blanco, cómo sabes los recursos a los que tienes que ir, cómo llegas a la función sin tener que copiar y pegar y darle sentido. Todo eso lo vemos en la primera hora. Tengo validada la metodología con una serie de pasos y después iremos a las sesiones que trabajaremos todos los códigos que tenemos en esta página web en GitHub, DatonsDF. Aquí tenéis los cuadernos de manera incremental. Empezaremos con el data frame, que es la tabla de datos que se trabaja en Python. Después iremos a la visualización de datos, cómo combinar tablas
Por ejemplo, aquí tenemos soluciones. Aquí tenemos los datos de generación energética y quiero correlacionarlas con el precio. Entonces, hacemos una tabla de correlaciones y luego una gráfica para ver aquí abajo el precio con qué otra columna está más correlacionada. Y aquí veis que la que más alejada del cero es el 53 carbón, lo cual indica que si hay generación de carbón, el precio es alto y es normal porque el carbón se penaliza bastante y si hay que producir energía con carbón, pues es porque algo en el sistema no está funcionando correctamente con el resto de tecnologías. Todos estos análisis que vamos a trabajar los podéis ver en estos cuadernos, tenéis las soluciones, también agregar la información. Voy a poner aquí. Todo esto, aunque sea mucho contenido, que ya he enseñado a más de 1000 alumnos de manera individual y también en grupo, sé que es bastante y por eso todo esto lo tengo aquí simplificado en este documento. Entonces la idea en el curso es cómo en 10 horas y media vais a aprender lo que os tardaría a ustedes, pues quizás 50 horas o 30, porque la metodología es, primero, os explico el tema. Segundo, vais a practicar ustedes y mientras ustedes practicáis, yo voy a ver cómo avanzáis con el código. Yo mientras tanto me voy anotando las dudas y los errores más comunes que tenéis. Después resuelvo dudas sobre cómo en menos líneas de código resolvéis el ejercicio y entonces toda esa información se va a ir acumulando. Ya cuando termine el curso vais a ser capaces de utilizar todos los códigos desde una hoja en blanco, cargando la tabla y haciendo las gráficas que os he enseñado antes y que también tenéis por aquí en toda la documentación estructurada. Lo tenéis aquí todos los enlaces. También, por ejemplo, a la hora de hacer tablas pivotantes o cualquiera otra de las funciones que vamos a trabajar, que básicamente en el curso me centro en explotar todas estas funciones. Tablas pivotantes, cómo transformar una tabla que son cientos de miles de filas en una tabla agregada que nos muestre la información y cuente una historia de datos. Aquí, ¿cuál es la historia? Pues la generación energética en teravatios hora, la energía eólica en enero está a tope. Si miramos la energía solar, vemos que está a tope en los meses de verano, que es lo normal, y justamente ese intervalo entre eh, septiembre y octubre, pues aparece el gas porque no hay ni tanto viento ni tanto sol. Entonces, el curso es una manera de enseñaros a dominar todas estas funciones en Python para que en menos tiempo produzcáis los mismos resultados, incluso mejoréis vuestros procesos, ahorrando tiempo y, y pudiéndose dedicar a temas de más creatividad. Así que nada, chicos, si no tenéis ya ninguna pregunta más, ha sido un placer. Luego os pasaré el enlace mañana al correo, tanto de lo que hemos visto hoy en el vídeo, como de la invitación al curso. Y si estáis por la labor, nos veremos el 15 de noviembre para el curso. Así que nada, buen resto de semana y nos vemos en la próxima, chicos. Que vaya Gracias. bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.